a ti, yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Queridos amigos, esta tarde, pues, como podéis ver, no estamos en Costa Noroeste ni en los estudios de Costa Noroeste. Estamos en San Fernando, en la isla de León, en una iglesia que lleva años ya trabajando aquí en San Fernando. Yo la vi nacer y espero que ella me vea a mí morir, ¿vale? Es un privilegio poder saber que estáis ahí y que estáis pendientes al horario del programa. Cada sábado a las 3 menos cuarto se pone en marcha aproximadamente este programa. Gracias por las personas que nos llaman. En estos días me han llamado desde ayer mismo, desde Granada, porque alguien le había dicho del programa y me pidió una Biblia. Así es que muchas gracias por estar pendiente a cada uno de ustedes, a los que me llaman, a los que no me llaman, a los que me lo dicen por la calle. Pues muchas gracias por estar ahí pendiente de este programa. Muchas gracias por ello. Y espero que Dios bendiga durante este testimonio. Hoy tenemos un programa de testimonio, un hermano que ha pasado media vida de la que tiene en los caminos del Señor y media vida, pues viviendo la vida como de alguna manera le dio a entender la vida, cómo podía vivirla. Así es que vamos a intentar aprender de este hombre cómo él llegó al conocimiento de Dios. Aunque era religioso, como todos los españoles estábamos obligados a hacer, pero bueno, un día se encontró con el Señor. Así es que se llama Eloy Barbacil y es natural de San Fernando. Así que, Eloy, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo y dejarnos estar aquí en el templo y poder grabar este programa. Es para mí un privilegio el poder hacerlo, tú lo sabes, Pepe. Y bueno, le doy gracias al Señor por poder compartir lo que Él hizo un día en mi vida, que creo que es muy importante. Importante para ti, primeramente, y importante para mucha gente. Es importante para Dios porque te consiguió, después de pagar el precio por ti, te consiguió, que era el objetivo tuyo. Jesús dijo que vino a buscar la oveja perdida. Y tú, lo mismo que yo, éramos ovejas perdidas, que un día el Señor, pues mira, de alguna manera nos encontró, ¿verdad? Bien. Así que, amigos, vamos a escuchar el testimonio de este muchacho. Como veis, no es un niño, es un hombre maduro, y él nos va a contar de qué manera llegó al conocimiento de Cristo. Bien, Eloy, primera pregunta. ¿Qué edad tenía cuando tú llegaste al conocimiento del Señor? Sobre unos 33 años, cuando conocí al Señor. ¿Cómo llevaste? ¿Tú te criaste en la iglesia católica? ¿Te bautizaron? ¿Hicieron todos los ritos? ¿Hiciste todos los ritos que la iglesia te... Voy a contar un poquito mi vida en ese sentido. Nací en una familia católica, mi familia era católica. Nací un 4 de septiembre de 1957 en San Fernando y nací en el Callejón San Bruno, en San Fernando, en el número 2. Y fui desde pequeño una persona religiosa, una persona ligada a las tradiciones que normalmente teníamos en la ciudad de San Fernando. Entre una de ellas eran las tradiciones a las cofradías, la Semana Santa y demás. Allí al lado de donde yo nací había el almacén de una procesión y a la cual yo pertenecí desde que era chiquitillo. Salí y fui el primero de la primera sesión de los penitentes, con mi tío que también estaba en la cofradía. Estudié también en un colegio religioso, estudié en Los Hermanitos durante un tiempo de mi vida, en primaria, y también pude escuchar, ¿no?, lo que en ese tiempo los curas en Los Hermanitos, en la calle Real, pues ellos enseñaban. Y la verdad que yo participé de todas las cosas normales, ¿no?, que participan los católicos, ¿no? Me bautizaron de pequeño, hice la comunión, más tarde hice la confirmación. Mi casamiento, cuando me llegué a casar, fue por la Iglesia Católica, evidentemente, y a la edad de 23 años, digamos que empecé
de una manera muy profunda con lo que era la carga de las cofradías en San Fernando. Me metí de cargador, después de haber salido durante muchos años de penitente, me metí de cargador de paso y durante 10 años estuve cargando las procesiones. Para mí, mi vida religiosa era precisamente todo ese mundo religioso, eran las cofradías, eran los amigos de las procesiones, era todo el año esperando que llegara esa semana para poder disfrutar de lo que yo creía que me unía a Dios. Esa fue verdaderamente una parte de mi vida. Sin embargo, era una persona religiosa, pero muchas veces dije, creo pero no practico. Y eso es una incongruencia, porque ahora que soy creyente me doy cuenta de que una persona que cree en el Señor tiene que vivir la fe que dice que tiene. Entonces durante mucho tiempo dije eso, ¿no? Creo pero no practico, y verdaderamente eso es una cosa que el Señor no quería. Vivía en ese tiempo esclavo del pecado. ¿Por qué digo eso? Porque a pesar de ser religioso, mi vida era una vida pecaminosa. Durante mucho tiempo de mi vida hice muchas cosas que no debía de haber hecho y que era pecado a los ojos de Dios, y era pecado. Entonces vivía esclavo del pecado y vivía, como dice la palabra, en Adán. Estaba en Adán, estaba con una naturaleza pecaminosa, que es como nacemos, estaba esclavizado en el pecado y haciendo lo que por tradición solíamos hacer como católicos en ese sentido, que eran las cofradías, las cosas. No solía ir mucho a misa, ni nada, simplemente cuando había boda, cuando había comuniones, o alguna vez que otra que siente uno alguna necesidad espiritual, y me acercaba, pero es curioso que me ponía delante de la imagen de la cofradía que yo sacaba y que era de mi barrio. Y allí yo me arrodillaba y yo le pedía que me ayudara, etcétera, etcétera, en distintos momentos de mi vida puntuales, ¿no? Entré con 17 años en el ejército, entré en Infantería de Marina. Con 17 años me fui a Cartagena, donde hice el periodo de instrucción, y ahí comenzó mi vida ya militar. A la edad de 21 años me casé, tuve mi hija Carolina y después mi hijo Eloíto. Y bueno, ese fue un tiempo de mi vida como militar, con todas las tradiciones, con la carga de las procesiones donde me encontraba. Pero en el año 89, estando yo destinado en el Tercio de Armada, llevando comunicaciones, que era mi destino, me asignaron para la agrupación de apoyo de combate, para unas maniobras en el Retín. Entonces me mandaron a mí para hacer el enlace con el cuartel de San Fernando, con la unidad esta que iba. Y allí estaba con mis compañeros, y allí fue donde escuché por primera vez el Evangelio. Y la verdad que fue curioso cómo conocí y cómo me hablaron del Evangelio. Estando allí en las maniobras en el campo, era en mayo del año 89, entonces me hablaron una persona. Estaba yo contándole a los compañeros en una comida, a las 2 de la tarde, todo el grupo de compañeros allí comiendo, y le estaba yo contando lo bonita que habíamos llevado la Virgen de la Caridad por las 7 revueltas, que es una zona de aquí de San Fernando característica, con muchas revueltas y demás. Entonces hubo una persona que estaba allí cuando yo estaba diciendo eso, y me dice: Eloy, ¿tú sabes que eso el Señor no lo quiere, lo que estás haciendo con las procesiones? Y yo le dije, yo no sé que el Señor no quiera esto. Yo siempre entiendo, y además es una manera de recordar. Y me dice: ¿tú conoces el segundo mandamiento? Y yo le dije, la verdad que el segundo mandamiento, claro que lo conozco. El primero, amará a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomará el nombre de Dios en vano. Me dice: no, Eloy, ese es el tercero, no es el segundo. Digo, no, el que me han enseñado a mí en todos los sitios, en el catecismo y todo, el segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y me dice este hombre, que se llama Alfonso Muñoz Vázquez, un compañero
del cuartel y un hermano de aquí en la iglesia, que lo tenemos aquí sentado todos los domingos, los jueves, me dice, ¿te importa que vaya por una Biblia y te lea el segundo mandamiento? Y yo le dije, pues sí, vale, ve. Cuando él salió para ir a la tienda de campaña, para coger su Biblia y leerme el segundo mandamiento, todos los que habían allí comiendo empezaron a decirme, Quillo, ten cuidado que este te come el coco, este te va a comer la cabeza, porque este es evangélico. Y entonces la verdad que él llegó Alfonso con la Biblia, dice, mira, te voy a leer en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5, te voy a leer segundo mandamiento, para que tú lo conozcas. Y lo leyó. No te harás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, en las aguas, debajo de las aguas. No te inclinarás ante ella ni le darás honra. Porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando esta persona leyó el segundo mandamiento, lo que yo sentí allí fue tremendo, Pepe, porque yo sentí allí que todo mi mundo religioso, todo lo que yo había estado haciendo durante tantos años, al Señor le desagradaba y eso el Señor no lo quería. Y es más, no solamente eso, sino que este hermano me dijo allí que los idólatras no entrarían en el reino de los cielos. La verdad que fue como si me hubieran echado un cubo de agua y me quedé helado allí. Y empezaron los demás a decirle que eso se refería al becerro, que no se refiere a las procesiones, etcétera, etcétera. Pero esta persona, todas las cosas que le decían, la iba rebatiendo con la palabra de Dios. Y él me comentó allí y me dijo una pregunta, que yo creo que eso lo puso el Espíritu Santo en mi boca. Él me dijo, Eloy, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y yo le dije, yo sí, yo lo creo que es la palabra de Dios. Dice, ¿te importa que yo te lea algunos textos más sobre la palabra de Dios, sobre la idolatría? Digo, léelo. Y este hombre fue leyendo esos textos y fue rebatiendo todas las cosas que le decían en contra y lo hizo con la palabra de Dios. Y a mí me demostró allí el Señor en ese momento que la palabra de Dios tenía autoridad. Él no rebatía las cosas con sus pensamientos, sino el Señor dice, la palabra de Dios dice, así está escrito, y la verdad que eso llegó a mi corazón. Cuando terminamos la conversación y demás, él me dijo unas palabras que en mi conversión fueron, yo creo, fundamentales en ese sentido. Él me dijo, Eloy, ¿tú quieres que yo te diga que te cuente cómo yo conocí al Señor? Y yo le dije, claro que quiero que me lo digas, porque yo me notaba en ese momento muy lejos del Señor. Todo mi mundo religioso se había derrumbado y yo sentía en mi corazón que todo lo que estaba haciendo el Señor no le agradaba y yo quería saber del Señor. Y entonces esta persona me cogió y me habló del Evangelio. Y me habló del Evangelio verdadero, Pepe. Me habló primero de la condenación. Me dijo que yo estaba condenado por ser un pecador y que para entrar en el reino de Dios tenía que nacer de nuevo. Y me llevó y me explicó el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando Nicodemo se acercó a Jesús para preguntarle y para hablar con él por las inquietudes que había en su corazón. Y cómo el Señor le explicó que para entrar en su reino tenía que nacer de nuevo. Entonces, esta persona me explicó que estaba condenado, que Cristo había venido, que había muerto en una cruz por mis pecados y que yo podía ser salvo y perdonado si ponía mi confianza y creía en el Señor y lo recibía en mi corazón. Y esta persona me regaló, en ese momento, me regaló este Nuevo Testamento que tengo aquí. Este Nuevo Testamento chiquitito me lo regaló y me lo dio allí en el campo y me dice, léelo.
y cada vez que quiera preguntarme o quiera hablar conmigo sobre lo que hemos comentado y lo que yo te he dicho, aquí estoy para lo que te haga falta. Y la verdad que fue muy bueno para mí, porque yo cogí este Nuevo Testamento seguidito y yo me lo devoraba allí en el COSE de comunicaciones. Yo nada más que tenía que hacer los enlaces, tenía muchas horas libres dentro de eso, y yo leía el Nuevo Testamento, leía el Nuevo Testamento, y el Señor me mostró allí dos cosas, Pepe. Por un lado me mostró, leyendo el Nuevo Testamento, lo pecaminoso que había sido mi vida hasta ese momento. Pero por otro lado, el Señor me mostraba que Él había venido precisamente para poder cambiar mi vida y para que yo pudiera nacer de nuevo y tener una vida espiritual. Así que me acuerdo que en el COSE de comunicaciones, leyendo el Nuevo Testamento, allí cerré mis ojos y le dije al Señor lo que Él me había dicho, mi hermano, cómo yo conocí al Señor, y le dije: Señor, yo te quiero conocer. Y yo sé que te he ofendido durante muchos años de mi vida. Y ahora te pido perdón y quiero que a partir de este momento yo pueda verdaderamente vivir una vida que sea agradable delante de tus ojos. Y la verdad que desde que hice eso en ese momento sentí una paz en el corazón y cada día leía y tenía más ganas de leer la palabra, de hablar con el hermano, de preguntarle cosas, de hablar. Le pregunté si, me acuerdo una pregunta que le dije, ahora me río, pero claro, le digo: Alfonso, ¿yo puedo ser evangélico? Y me dice: hombre, si tú crees en el Señor y crees en los evangelios, eres evangélico. Entonces, claro que puede ser. Digo: bueno, ¿y tú te reúnes en algún lado? Y me dice: sí, yo me reúno en la calle Doctor Seller. Hay un pastor que está ministrando allí que se llama José Rodríguez Moreno. En su casa tiene una habitación preparada como salón de culto donde hace los estudios y los cultos bíblicos, y bueno, yo te invito a que vengas. Y le dije: pues muy bien, no te preocupes, cuando yo termine la maniobra, el primer día que se haga reunión yo voy contigo. Y quiero contar esto también porque es emocionante. Ese mismo día me regaló el hermano, cuando yo vine de maniobra y fue el primer día que yo fui a la iglesia, me regaló esta Biblia, este trozo de Biblia. Me la regaló y me la dedicó el hermano. Y yo fui a su casa, quedé en su casa, que es allí por al lado de la Plaza Iglesia, aquí en San Fernando, y hasta la calle Doctor Sellé, que es por la Alameda, hay una tiradita. Y entonces quedé allí, fui con él, con la Biblia, y llevaba yo esta Biblia en la mano. Y yo me sentía muy contento y muy gozoso de poder ir a escuchar la palabra del Señor y de llevar la palabra del Señor en mi mano. Desde ese día, yo me acuerdo de ese día, fue para mí un día especial. Inclusive me acuerdo de la primera predicación que yo escuché. Estaba José, el pastor, haciendo unos estudios bíblicos, fue un jueves. Por la tarde estaba haciendo unos estudios bíblicos sobre las bienaventuranzas aplicados al rey David. Y predicó el primer sermón que yo escuché, el primer estudio fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me vino de perilla, porque precisamente José explicó que es verdaderamente un pobre en espíritu. Una persona que reconoce su condición pecadora y que busca y se humilla delante del Señor y cree en el Señor. Y la verdad que fue una bendición. Muy bien. Una bendición para mí. Te iba a hacer una preguntita. Sí. Porque, vamos a ver, a partir de entonces, ¿cómo fue tu vida? Es decir, tus relaciones con los antiguos amigos, con lo que tú vivías antes, haciendo tu correría por aquí y por allí. ¿Cómo fue tu relación con la antigua cofradía con la que tú tuviste o participaste? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijo tu mujer? Pues estabas casado, ¿no? Sí, estaba casado y tenía dos hijos ya, uno con 9 años y otro con 5.
¿qué te dijo, digamos, tus padres, que también, aunque tú estabas casado, pero bueno, tu padre tendrá alguna palabra que decirte, ¿no? En cuanto a estas cosas. Es decir, ¿cómo fue todo eso? Explícame un poquitito. Bueno, lo primero fue llegar a... inclusive voy a empezar por los amigos, porque normalmente desde que empecé a leer la palabra y el Señor ya me hizo nacer de nuevo y puso vida espiritual en mi corazón, me cambió el corazón de piedra por uno de carne, como dice la palabra, y puso sus leyes en mi mente. Desde ese momento había cosas que ya mis amigos hacían que ya no me gustaba, que no quería yo hacerla ya. Entonces ellos no entendían, ¿no? Porque yo en unos días había cambiado de esa manera, inclusive allí en la maniobra, porque ya me había convertido en la maniobra. Entonces con los amigos pues notaron un cambio en mi vida. Notaron que había cosas que yo decía que ya no estaba bien y que no quería hacer. Y no solamente eso, sino que como yo había creído verdaderamente el Evangelio, lo que quería era compartirlo con ellos. Decirle, como me habían dicho a mí, que para entrar en el reino de Dios había que nacer de nuevo. Hubo momentos bonitos porque hubo personas que sí me escucharon, pero otras se rieron, como sabemos que se ríen muchas veces, ¿no?, de cuando compartimos el Evangelio y demás. Pero bueno, el Señor me dio el privilegio de poder compartir el Evangelio y de poder hablar ya de que creía en el Señor y que el Señor había cambiado mi vida y que dejaba los pasos. Yo le dije a las personas, a mis amigos, yo dejo los pasos. En el cuartel había muchos cargadores de pasos allí que nos reuníamos. Y hubo muchos que me intentaron de convencer de que, bueno, que no hay problema, que yo podía seguir y sacar las cofradías, pero que no había problema. Yo le dije que no, que eso el Señor lo prohibía y que eso había que dejarlo. Y yo me acuerdo que yo pertenecía a dos cuadrillas de cargadores. Pertenecía a la cuadrilla de Carrillo, que eran los Nicolás Carrillo, que eran los cargadores profesionales, y después también pertenecía a los jóvenes cargadores cofrades, a la JCC. Entonces yo me acuerdo que hablé con esas personas, con los que dirigían lo de los cargadores, y escribí una carta diciendo que me había convertido al Señor, que el Señor prohibía la carga de los pasos, las imágenes, y que desde ese momento agradecía el tiempo que había estado con ellos, pero que yo había tomado la firme determinación de dejar y de adorar al Señor como dice el Señor, en espíritu y en verdad por medio de su palabra. Entonces esa fue mi relación con los cargadores. Ellos me escribieron también a mí una carta, me dijeron que, bueno, que bien el camino, que yo era libre de tomar la decisión que había tomado y que me fuera bien en la vida. Y bueno, pues le doy gracias porque respetaron mi decisión. Algunas veces lo veo porque tenía mucha confianza, después de 10 años de carga tenía mucha confianza con muchas personas y nos saludamos como amigos, pero evidentemente cada uno cogimos su camino y yo le pude dar testimonio y he podido hablar con ellos de que el Señor no quiere eso. Con mis padres, bueno, con mi esposa cuando llegué a mi casa, mi mujer dice, pero chiquillo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué es lo que te han dicho? Digo, no me han dicho nada, vaya. Lo que me han dicho es que no estaba haciendo lo que el Señor quería y que tenía que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Y entonces mi mujer al principio creían que me había comido el coco, que me había metido en una secta y demás, cuando yo empecé a decirle que iba a reunirme, etcétera, etcétera. La verdad que fue al principio un choque, ¿no?, de llegar de una maniobra diciendo que el Señor me había cambiado y que ya no estaba condenado y que tenía la vida eterna. Pues imagínate, Pepe. Mis padres vieron, igual que mi mujer, un cambio muy grande en mí. Porque una de las cosas que yo entendí desde el primer momento que me convertí es que el Señor nos convierte, como dice la palabra, para buenas obras, para vivir una vida agradable delante de Él y para andar en santidad. Entonces, desde ese primer momento que yo me convertí, empecé a buscar a Dios en su palabra y empecé a obedecerle, porque yo creo que la clave de la vida cristiana es la obediencia. Perfecto. Un creyente demuestra que ama al Señor porque le obedece.
Pero me encanta cómo dice el Señor que debemos de hacerlo. Dice, la fe que obra por el amor. La fe que hemos tenido de creer lo que dice su palabra y de quién es el Señor, que es nuestro Salvador y nuestro Señor, es lo que nos mueve a hacer buenas cosas y a guardar sus mandamientos. Entonces eso desde el principio fue una cosa que yo hice. Todo aquello que yo veía que al Señor le desagradaba, todo aquello lo dejé. Dejé de fumar, dejé de decir palabrotas, dejé de llegar tarde a casa cuando salía con los amigos, que iba muchas veces con lo de los pasos y demás. Todas esas cosas las dejé a un lado. Y entonces empecé a vivir verdaderamente una vida agradable delante del Señor. Eso impactó en mi familia e impactó también en mis padres. Porque mi padre y mi madre siempre me estaban diciendo, chiquillo, ten cuidado que te va a fastidiar la espalda con la carga, no cargue tantos pasos, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando yo le dije a mi padre que me había convertido al Señor, que el Señor no quería los pasos y que yo dejaba los pasos, mi padre al principio no se lo creía, hasta que lo vio por sus propios ojos. Y la verdad que eso le impactó, y le impactó el cambio que había habido en mi manera de hablar, mi manera de ser, mi manera de cambiar con mi mujer, cómo me preocupaba más por mis hijos, por mi mujer, y todo eso fue un impacto verdaderamente grande en mi familia. Y con todo esto, es decir, ¿qué tiempo tardó tu mujer en decidir? Pues yo voy a ir a donde tú vas y a escuchar lo que tú escuchas. A ver si me convence a mí también. ¿Qué tiempo tardó eso? Fueron meses. Yo me acuerdo que, claro, cuando yo me convertí, lo primero que yo quería es que también mis hijos pues, pudieran escuchar la palabra del Señor. Y dentro de lo que es la congregación teníamos lo que era la escuela dominical. Era una escuela para pequeños, para niños, donde se le explica la Biblia. Entonces yo le dije a mi mujer, digo, bueno, yo he creído en el Señor, entonces yo quiero llevar a mis niños para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios y se la puedan explicar. Entonces, ahí a regañadiente me permitió que yo me llevara a los niños. Mi hija tenía 9 años, acababa de hacer la comunión meses antes, pero hubo una cosa curiosa ahí, Pepe, porque yo era una persona que salía mucho a la calle. Y cuando mi hija hizo la comunión, le dijeron que hiciera una petición, una oración, una petición. Y mi hija pidió que su padre estuviera más tiempo en casa. Y meses más tarde yo me había convertido y ya mi hija me tenía en casa. Eso lo cuenta ella, yo me he enterado por ella, ¿no? Contándole su testimonio, porque tengo mi hija, Carolina, que también es creyente, su marido también. Y la verdad que ella me contaba el otro día, hablando de su conversión, me contó este hecho, cómo ella había pedido en oración que su padre estuviera más tiempo en casa y cómo el Señor había respondido esa oración, ¿no? Tocando también el corazón de su padre. Y cuando tu mujer va a la iglesia, Sí. ¿qué es lo que más le impresiona de lo que hay allí? Ella dice que no sabe cómo se quedó sentada y entró, porque claro, yo era militar y yo había veces que tenía que ir a lo que, dependiendo del destino, pues había veces que tenía guardia, que tenía destacamento, y los destacamentos eran cada 15 días en un sitio. La estación radio de Chiclana y la de Puerto Real, que eran los destacamentos. Entonces, claro, yo no podía llevar al niño a la escuela dominical. Y le dije a mi mujer, ¿te importa acercarlo tú a la niña a la escuela dominical? Y entonces ella, no sabe cómo, la esposa del pastor, Josefa, le dijo, siéntate y escucha lo que le vamos a explicar a la niña. Y ahí fue cuando entró, se sentó y empezó a escuchar la palabra del Señor. Así fue como... Todo una vida de milagros, acontecimientos, cada uno por un sitio, pero todos apuntando en un sitio, buscando la gloria de Dios y Dios manifestarse a cada uno en su forma de ser, en tu religiosidad, o en ella quizás mejor en su indiferencia, porque mejor sería una católica con 50 millones que hay, ¿no?
Pero bueno, cómo Dios supo llevarla. Una cosita más. Experiencias personales que tú has tenido con el Señor. Es decir, el Señor es una realidad. Eso no hace falta decirlo, está ahí. Pero experiencias personales que tú has dicho, Señor, tengo este problema o te pido esto. Por ejemplo, tu madre, yo recuerdo que tu madre venía por la iglesia, ¿no? Y estaba aquí. Y sí, objetivo que tú te ponías y le pedías a Dios, porque si Dios no nos responde, o Dios es sordo o no existe. Pero si Dios responde, es porque está al otro lado del hilo, del teléfono, ¿no? Sí, cuéntame algunas experiencias de esas. Bueno, experiencia, como ha dicho, ¿no? El poder compartir la palabra con mis padres y ver cómo el Señor contestó la oración y mi padre se pudo convertir al Señor. Primero mi madre, le regalé una Biblia, ella empezó a leerla en casa, empezaba a hablar conmigo y me preguntaba cosas y ella leyendo allí la Biblia se convirtió. La verdad que fue una cosa muy bonita. Mi padre al principio estuvo más reacio a esas cosas. Mi padre se creía que me había metido en una secta, se creía que... Pero yo le dije una cosa a mi padre, le digo, papá, lo importante es que tú te puedas acercar personalmente y tú puedas escuchar lo que allí hablamos y puedas ver cómo se estudia la palabra del Señor y cómo son personas normales y demás. Y entonces el Señor preparó el corazón de mi padre y llegó un momento en que mi padre dio ese paso de acercarse con mi madre y de poder reunirse y de poder escuchar y se convirtieron al Señor. Para el año siguiente yo me bauticé en agosto del año 69, me convertí en mayo del 69, en agosto me bauticé, obedecí en las aguas del bautismo y el año siguiente se estaba bautizando mi padre, mi madre y mi mujer. La verdad que fue algo muy bonito y le doy gracias al Señor. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, pues he tenido momentos difíciles como militar, porque en la vida militar y como militar es muy difícil el ser un creyente fiel a la palabra de Dios. Yo te iba a preguntar por eso. Es que, en fin, la vida militar es un poco incongruente en muchas cosas. Te mandan aquí, allá, que cojas un arma, que si va a una guerra tendrás que ir a pegar tiro a la guerra. Entonces, ahí, bueno, algunos creyentes y otros no creyentes que dicen, oye, ¿tú qué pasa? Dios dice que no mate, pero tú tienes un rifle en la mano y es para matar, eso no es para asustar a la gente. Entonces, sí, ¿cómo es la vida de un militar creyente? Bueno, la vida de un militar creyente es intentar cada día, como he dicho, obedecer al Señor y hacer su voluntad, según lo encontramos en la palabra. Y bueno, la profesión de militar, yo me acuerdo, y en la palabra hay un texto donde hay unos soldados que se acercan a Juan el Bautista y le preguntan qué hacen. Y Juan el Bautista no le dijo que tenían que dejar el ejército, le dijeron que no extorsionaran a nadie. Es decir, yo creo que defender tu país, obedecer, digamos, a las personas que están al cargo de tu país es una cosa que la palabra del Señor enseña, ¿no? Que nos sujetemos a las personas que están en liderazgo, a las personas que están gobernando y que hagamos el bien y hagamos lo que el Señor quiere. Y yo he intentado dentro de la vida militar, bueno, pues cumplir bien con mi misión, hacer mi trabajo como el Señor quiere, ser una persona íntegra dentro de la institución militar y dar testimonio de lo que del Evangelio allí en el sitio. Pero claro, es muy difícil. ¿Por qué? Porque en la vida militar hay muchos actos y muchas cosas que se hacen que la religión católica está incluida. Entonces, claro, eso de alguna manera te involucran para que tú también las hagas como militar. Y hay momentos en que le tienes que decir que el Señor no quiere ciertas cosas y tiene que mantenerte firme y de alguna manera ser consecuente con lo que te pueda venir, pero mantenerte firme con lo que el Señor quiere. Y a mí yo he pasado momentos muy difíciles
y momentos donde he tenido que clamar al Señor y pedirle ayuda, pero el Señor en esos momentos me ha dado palabra y me ha dado la palabra que yo necesitaba. Yo me acuerdo en un destino que yo estuve, que yo estaba predicando el Evangelio allí, hablando, compartiendo mi fe en los momentos, digamos, libres que yo tenía, y había personas que parecían que estaban respondiendo al Evangelio y me llegaron a prohibir que yo hablara allí por escrito. Le prohíbo que haga proselitismo en el destino. Digo, yo no estoy haciendo proselitismo, yo estoy compartiendo mi fe, lo que el Señor ha hecho un día en mi corazón, y yo creo que eso tengo derecho a hacerlo. Nadie me puede a mí prohibir que yo hable con una persona y le hable el Evangelio y le diga que necesita al Señor. Bueno, pues me lo prohibieron por escrito, decía que yo estaba haciendo proselitismo. Y yo me acuerdo que en aquellos momentos el Señor utilizó todo esto para que yo a mi coronel le pudiera dar testimonio de que tanto derecho tenía él como católico para creer lo que quisiera, pero yo también tenía mi derecho como evangélico a compartir mi fe. Y lo que yo estaba compartiendo era mi fe. Además, le dije un versículo que lo tenía yo allí en mi taquilla puesto: mas vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a la luz. Y es lo que yo estaba haciendo, compartir las virtudes del Señor para que la gente pudieran conocerlo y se pudieran convertir. La verdad que fueron momentos muy difíciles, pero allí me dio el Señor palabras de consuelo. El Señor es mi luz y mi salvación, no temeréis. La verdad que el Salmo 27 me dio fortaleza. Después he pasado también por momentos en las misiones, cuando he ido a Bosnia, y tengo una cosa muy bonita que contar de Bosnia. Me mandaron a Bosnia, estuve 4 meses en el año 2000, y allí no había prácticamente casi ningún creyente en el grupo que fuimos, y la verdad que cuando me tuve que separar de la iglesia, en el sentido de estar lejos de mi familia, y yo le pedí al Señor allí: Señor, aunque sea uno solamente, te pido que se pueda convertir a ti y que pueda creer. Y el Señor utilizó una cosa muy bonita. ¿Por qué? Porque donde yo estaba era Móstar, España, y en Móstar había iglesias evangélicas. Y yo le pedí permiso al coronel de la misión para poder ir y poder asistir a la iglesia. Entonces el coronel me dijo que sí, que no había problema, que podía ir un domingo, podía ir. Y yo le pedí, yo estaba encargado de los intérpretes. Yo era el que ponía las misiones para que los intérpretes fueran con el grupo nuestro militar a hacer sus trabajos. Y entonces yo le dije a un intérprete: ¿te importa que acercarme y tú me puedes traducir lo que digan allí en la congregación, el mensaje que prediquen? Y el hombre y la mujer, porque fueron un hombre primero y después una mujer, se ofrecieron. Pero es curioso cómo el Señor preparó el corazón de esa mujer para que escuchara la predicación que me estaba traduciendo y empezara a orar en ella. Y a los pocos meses de yo venirme de Bosnia, recibo una carta de que se había convertido, de que pertenecía a esa congregación y que se había bautizado. Amén. Esa persona se llamaba Sana Vidakovic. Sana. Me acuerdo de ella perfectamente. Todavía tenemos contacto, nos vemos por el Facebook y hablamos y demás. Y conoció al Señor, es una hermana en la fe, y tuve el privilegio precisamente de ver cómo el Señor había cambiado una vida, y bendijo el testimonio y cómo utilizó todo para que su gracia alcanzase también a otras personas. Eloy, creo que ya vamos buscando la hora, la media hora, y es el tiempo más o menos reglamentario que debemos de tener. Pero bueno, de verdad que no conocía tu testimonio, te conozco a ti hace ya un montón de años, pero no sabía cómo habías sido. Sabía que tú eras militar y tal, y bueno, pero gracias a Dios, mira, oye, ver cómo Dios obró en ti, y en los tiempos aquellos, cuando prácticamente era tan difícil, porque claro, los años 80 y todavía quedaba mucha presión por parte de la Iglesia, y especialmente en el mundo militar, que ellos eran obedientes 100% a
a la iglesia, ¿no? Y la iglesia no era obediente a los militares, pero sí, los militares tenían que obedecer lo que el cura decía. Aunque le parezca a la gente que no, porque ya eso es de otra generación. Pero que la verdad que hombres como tú, que tuvieron que dar la cara y dar el tipo, porque las cosas no eran muy fáciles. Había un calabozo siempre abierto para encerrarte, un arresto para que no te fuera en el caso mío, de fin de semana, y todo eso estaba ahí siempre presionando. Pero gracias a Dios, Dios es el mismo, ayer, hoy y mañana, y para siempre. Sí. Tenemos un Dios que no es un Dios como esos que vemos por ahí, y los que tú antes llevabas a cuesta. Eran de madera, de escayola, o de plata, o de lo que fuera. Pero ese Dios que tú tenías que llevarlo, ¿no? Te digo solamente hay un chico, Jerez, creo que estará todavía, él es sordo, y él era imaginario, hacía imágenes. Y un día, pues, escuchó la palabra, y se la explicaron, y él estaba haciendo una imagen, y se preguntó y dijo, si a ti te estoy haciendo yo, ¿tú a mí qué me va a dar? Si tú no tienes vida. Entonces, él empezó a buscar lo que había escuchado de la palabra y dejó de hacer imágenes. Porque esto era un muñequito, con todos los respetos, pero que no tenía con él nada. A él no le podía dar nada, aunque él le diera forma, pero esa forma no llegaría a hacer nada, ¿no? Entonces este hombre se convierte y deja de hacer imágenes para buscar la forma de convertirse en la imagen del Dios del cielo, ¿no? Como Jesús dice. Pues Eloy, muchísimas gracias, oye, por contarnos tu testimonio, y yo creo que es muy bonito y la gente que lo escuchen y seamos de más o menos de esta época, porque sabemos cómo eran las cosas entonces. Hoy ha cambiado tanto, pero entonces las cosas eran muy difíciles, y plantarse delante de un coronel, decirle esto es lo que hay y esto es lo que hay. Es una oportunidad, Pepe, que él me dio para poderle compartir el Evangelio. Yo me acuerdo que yo le dije, el día que usted se presente delante de Dios, se dará cuenta que lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy viviendo, porque él me decía que como persona y como militar estaba bien conmigo, me apreciaba y demás. Claro, lo que lo que no quería era en este caso de que yo hiciera proselitismo allá adentro. Que él decía proselitismo, para mí era compartir el Evangelio. Exactamente. Pero bueno, que yo le dije, yo lo que le digo una cosa solamente, cuando usted se presente delante del Señor ese día, usted se dará cuenta que lo que está haciendo conmigo y demás es una cosa que no está a favor de lo que el Señor quiere, porque va precisamente en contra de lo que el Señor quiere, que se predique su Evangelio y que se trate bien a las personas que sean cristianas. Y yo creo que soy una persona cristiana de buen testimonio y usted está contento con mi trabajo. Pero fue una oportunidad, Pepe, para darle testimonio. Y conforme a lo último que has dicho de este muchacho, esa es la obra del Señor en nuestra vida. Desde que nos convertimos, el Espíritu Santo nos está transformando por medio de la palabra a la imagen del Señor cada día. Sí. Es una carrera, como dijo Pablo, vamos a la meta y cada día el Señor nos va transformando a su imagen. Amén. Y tenemos cada día que negarnos a nosotros mismos, tenemos que rendirnos al Señor, tenemos que buscar su presencia cada día, tenemos que clamar al Señor, tener una vida de comunión con el Señor diaria, tenemos que vivir en santidad, y haciéndolo precisamente para agradar al Señor. Y claro, eso es lo que... Y después eso, el privilegio, Pepe, de ser testigo. El privilegio de que el Señor nos haya permitido el poder compartir el Evangelio para que otras personas se puedan convertir. Pues muy bien, Eloy, muchísimas gracias por prestarnos este tiempecito tuyo. Y bueno, y en este lugar que esperamos que sea y siga siendo de testimonio en la isla aquí, y realmente estoy contento de haber podido tener esta corta entrevista y sobre todo tu testimonio, que es fundamental.
Pues amigos, ya sabes, no estamos viviendo la época tuya posiblemente, según la edad que tú tengas. Pero, 64 años, Pepe. ¿cómo? 64 para 65. Por eso tú estás casi fuera de la onda de hoy, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno saber el pasado, ¿eh? Sí. Saber el pasado para entender el presente, ¿vale? Pero bueno, tú también puedes leer la Biblia. Yo tengo una Biblia para ti. Hoy no la he traído, pero la tengo para ti. Me llama y yo te la entrego. Decía antes una señora que me llamó ayer, me llama desde un pueblo de Granada pidiéndome la Biblia. No sé cómo ella ha llegado, pero la verdad que me ha llamado diciéndome, mándame o tráeme una Biblia. Entonces hay un matrimonio allí en Granada que se la va a acercar a ella, ¿no? Sí, lee la Biblia, mi amigo, léela. En ella encontrará una fuente de sabiduría para vida eterna. El que cree la palabra de Dios, el que lee la palabra de Dios, el que cree la palabra de Dios, ese dice el Señor que le ama. El que me ama, si decimos que amamos a Dios, el que me ama dice, mi palabra guardará. Y yo y mi Padre vendremos y haremos morada con Él, viviremos con Él. Así es que, mi amigo, dejarte ya para no robarte más tiempo, pero gracias por haber estado ahí cada semana y hoy también, y esperamos verte, pues, si el sábado no me puede ver, pues el domingo a las 11 de la mañana también puede verlo, este programa. Si no, el martes, también como a las 10 de la mañana, puede ver este programa. Así es que Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene con otro tema, posiblemente otro testimonio de otra persona, quizás no militar, pero con una experiencia vivida de comunión con el Señor, de rechazo al pecado, en el cual antes disfrutaba y ahora ama a Dios y empieza a aborrecer el pecado. Que Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene y no te olvides, llámame para entregarte la Biblia, ¿vale? Dios te bendiga. Eloy, muchísimas gracias por permitirnos esto, ¿vale? A ti, Pepe, es un privilegio siempre el estar contigo. Tú sabes que nos conocemos también hace muchos años, que te aprecio como hermano en el Señor y también que también nos comparte la palabra algunas veces y eso es agradecer, ¿no? Y tenemos una amistad muy bonita, Sí, como familia de Dios. Amén. Pues amigos, nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Venga, Dios te bendiga.